Hola a todos, qué gusto volverlos a saludar. Bienvenidos a Paréntesis Podcast. Es una bendición poder estar compartiendo nuevamente con ustedes. Y hoy quiero hablarles sobre un tema que definitivamente ha traído aflicción al ser humano. ¿Y cuál es el tema al que me refiero? El tema se llama el temor a la muerte. Creo que temor a la muerte todos más de alguna vez lo hemos tenido. Tal vez puede ser que lo tengamos aún. Sin embargo, tenemos que entender o saber por qué es que tenemos tanto miedo a la muerte nosotros, ¿verdad? Y cómo ese temor a la muerte también nos priva de realizar muchas cosas, también nos hace vivir en angustia, nos hace vivir sin esperanza. Y definitivamente no es la voluntad de Dios para nosotros, que vivamos en esa angustia, que vivamos en esa desesperanza, ¿verdad? De no saber qué podemos nosotros esperar después de la muerte. Y quiero comenzar citando lo que nos dice Filipenses 1:21. Y en este versículo nos habla Pablo y nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué reflexión y qué manifestación tan poderosa la que nos hace Pablo acá, ¿verdad? La pregunta es, ¿será que nosotros podemos decir eso? Que para nosotros el vivir es Cristo y que el morir es ganancia. Esta es una pregunta, ¿verdad? Que por lo menos a mí me confronta mucho, ¿verdad? Porque si me doy cuenta que yo todavía no puedo decir esto, si en primer lugar que el vivir es Cristo, cuando decimos el vivir es Cristo, nos estamos refiriendo a que vivimos conforme a la voluntad de Jesucristo, conforme a sus mandamientos, conforme al propósito por el cual yo fui creado. Pero también dice, para mí el morir es ganancia, nos dice Pablo. Definitivamente Pablo vivía para Cristo y tenía conocimiento, esperanza de lo que venía después de la muerte. Por algo dice él que para él la muerte o el morir es ganancia, ¿verdad? Él definitivamente tenía conocimiento, tenía revelación del propósito de Dios para su vida. Entonces, con esta pregunta quiero que empecemos, ¿verdad? Y ahora nos preguntamos, ¿por qué tenemos miedo a la muerte? Creo que hay muchas razones, ¿verdad? O muchas respuestas a esto, ¿verdad? Yo creo que, en primer lugar, una de las situaciones que más causa temor a las personas es el miedo a lo desconocido. Es decir, creo que la mayoría hemos sacado conclusiones de la muerte, hemos sacado conclusiones qué pasa después de la muerte, únicamente basado a nuestros propios razonamientos, pero no a la palabra de Dios. Algunos decimos nos vamos a no sé qué lugar, otros decimos vamos a dormir, otros decimos bueno, aquí se acaba todo. Hay tanto razonamiento equivocado de parte nuestra en relación a lo que es la muerte, en relación a lo que nos espera después de la muerte. Sin embargo, como lo hemos hablado siempre, lo que nos debe interesar a nosotros, los que creemos en Cristo, es qué es lo que nos dice Cristo en su palabra, ¿verdad? Eso es lo que es verdadero, no lo que nosotros podamos razonar, ¿verdad? Y cuando vamos entendiendo esto, definitivamente nos va dando paz en nuestro corazón. Otra de las situaciones es el apego a las cosas del mundo, ¿verdad? Estamos aferrados a las cosas materiales, a los bienes, a todo lo que hemos podido atesorar en este mundo. Y no solo se circunscribe a las cosas materiales, también está ese amor enfermo, ese amor muchas veces demasiado exagerado, por decirlo así, hacia las personas, hacia las criaturas, ¿verdad? Y esto definitivamente me lleva a mí a lo que nos dice Jesús también en su palabra, cuando nos habla y nos dice que el que no aborrece, dice que la palabra aborrecer lo vemos que en griego es amar menos, y diciéndolo en palabras sencillas o parafraseando, dice el que no ama menos a sus padres y menciona a ciertas personas, dice no puede ser mi discípulo. Y también definitivamente me lleva a esto porque
Dios nos manda que Él sea el primer lugar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y Él es tan sabio, en primer lugar, porque Él lo merece. Él merece que nosotros lo pongamos en primer lugar. Pero también lo hace con tanta sabiduría, porque definitivamente cuando nosotros ponemos primeramente a Dios antes que cualquier criatura, que cualquier persona, que cualquier familiar, definitivamente la muerte de cualquiera de nuestros seres queridos va a ser más fácil. En primer lugar, porque sabemos cuál es la esperanza que nos espera. En segundo lugar, es porque nuestra mente, nuestro corazón ha puesto primeramente a Dios antes que cualquier cosa. Entonces, todos los sentimientos de que ya no voy a poder vivir sin ti, o ya la vida no tiene sentido, todos los pensamientos o lo que confesamos muchas veces con nuestra boca al momento de que tenemos alguna pérdida tanto familiar como material, porque puede ser también una quiebra, etcétera, tal vez algo por lo cual me esforcé yo tanto en mi vida y la pierdo, ¿verdad? Y como esa fue mi esperanza, eso fue lo que puse yo primeramente en mi corazón, se me viene el mundo abajo, ¿verdad? Y no sé ya ni cómo vivir, ¿verdad? Y manifiesto este tipo de confesiones, valga la redundancia. Estoy confesando, solo diciendo, prácticamente menospreciando a Dios, porque poniendo cualquier cosa material o criatura por encima de lo que es Dios, ¿verdad? Entonces, ese apego a las cosas de este mundo, ya sea criaturas, ya sea familia, ya sea personas, cosas materiales, eso definitivamente también nos hace tener miedo a la muerte, ¿verdad? Porque tenemos miedo a perderlo, ¿verdad? Entonces, esta es una de las situaciones. También, definitivamente, la falta del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué definitivamente esto nos trae temor? Porque cuando no sabemos qué es lo que nos espera después de la muerte, cuando no sabemos cuál es nuestro propósito en esta vida, lo cual nos lleva a tener temor, porque cuando no sabemos a dónde vamos, no sabemos por qué estamos aquí en la tierra, no sabemos qué esperar, definitivamente eso lo que causa es ansiedad, angustia, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que podríamos mencionar ahorita que se me vienen a la mente, que traen temor a las personas. Y hablando de esa visión y hablando de esa falta de propósito, quisiera que me acompañaran a Proverbios 29:18. Y Proverbios 29:18 nos dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Miren, este versículo es conocido y es muy revelador, porque dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, o prácticamente aquí lo que nos está dando a entender que es el pueblo se desvía, ¿verdad? También nos habla de la palabra de Dios, ¿verdad? Que su pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿verdad? ¿Y por qué perece el pueblo por falta de conocimiento? Porque el pueblo se extravía, distrayéndose en las cosas que puede ofrecer el enemigo, ¿verdad? Y como no tiene conocimiento de cuál es el camino que nos lleva de regreso al Padre, cuál es el camino por el cual debemos de andar en esta tierra, nos desviamos en otros caminos que no nos convienen, y eso nos lleva a miseria, eso nos lleva a perecer, ¿verdad? Tanto espiritual como físicamente incluso, ¿verdad? Entonces, aquí ya nos está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros necesitamos visión, ¿verdad? Necesitamos conocer la visión de Dios para nuestras vidas. Y esto podemos poner un ejemplo tan sencillo, ¿verdad? Imagínense que nosotros nos montamos un avión, podemos poner una analogía, nos montamos un avión y el piloto nos dice que nos va a llevar a un lugar impresionante, a un lugar donde hay montañas, donde hay paisajes impresionantes, pero cuando nosotros nos montamos al avión no le creemos, simplemente no confiamos en lo que él nos está diciendo y no sabemos a dónde vamos. Comienza una angustia en nosotros, comienza una ansiedad en nosotros, porque no confiamos en que nos dijeron que íbamos a ir a un buen lugar. Y comienzan pensamientos en nuestra cabeza: ¿será que es un buen lugar? ¿Será que no nos están engañando? ¿Será que no vamos a otro lugar? Y esto causa definitivamente temor. Y esto es lo mismo con Dios. Cuando no confiamos plenamente en su plan eterno, miren, la confianza viene después de conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando de confianza, pero si ni siquiera conocemos cuál es la visión de Dios, porque primero hay que conocerla y después confiar en esa visión, ¿verdad? Que nos está dando Dios. Y ahí tenemos que partir, hay que conocer la visión de Dios y después confiar. Pero en ese sentido,
si nosotros no confiamos en ese plan eterno que tiene Dios para nosotros, definitivamente ese viaje hacia la muerte solo nos va a traer temor, ¿verdad? Porque no conocemos ese viaje hacia la muerte, ¿verdad? Sabiendo que simplemente es un paso, ¿verdad? No tiene nada de nada que Dios no tenga bajo control, simplemente es un paso para conocer y entrar de verdad a la verdadera vida gloriosa que Dios quiere para nosotros, que ya la podemos experimentar acá, pero que definitivamente va a ser algo impresionante estar en su presencia, ¿verdad? Y esto es bien importante que lo vayamos entendiendo, y quisiera que me acompañaran también a Hebreos 2, 14 al 15, para entender que Dios envió a su Hijo, Jesucristo, a morir por nosotros, venciendo la muerte, y para que nosotros también fuéramos liberados de ese temor a la muerte. Porque otra cosa hubiese sido si Jesucristo no hubiese venido a morir por nosotros. Yo de verdad que ahí sí sería justificable el miedo que pudiéramos tener a la muerte. ¿Por qué? Porque se acabaría todo. Morimos, ya no vamos a ningún lado, no hay esperanza de nada, no podemos regresar hacia Dios. Eso sí sería angustioso, eso sí sería de verdad algo por lo cual sí justificaría que tuviéramos temor. Pero veremos ahorita en este versículo que Jesús ya pagó el precio para que nosotros fuéramos liberados de ese temor a la muerte. Y se los leo en la versión Nueva Traducción Viviente. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, o sea, Jesucristo. Pues solo como ser humano podía morir, es decir, si no era humano no podía morir. Por eso se hizo hombre, ¿verdad? Para poder morir, dice. Y solo mediante a la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Satanás tenía el poder sobre la muerte. Jesús se hizo hombre en primer lugar para que tuviera esa posibilidad de poder morir, ¿verdad? Y quitarle el poder de la muerte a Satanás, que él era el que tenía en ese momento el poder de la muerte. Pero Jesús, el Dios Todopoderoso, se hizo hombre, Cristo se hizo hombre y murió por nosotros para quitarle ese poder de muerte. ¿Y cómo quitó ese poder de muerte a Satanás? Al momento de resucitar. Murió, pero él tuvo el poder para poder resucitar y vencer a la muerte. Y ahí venció y le quitó el poder de la muerte a Satanás y nos quitó también, nos dio también el poder para nosotros poder ser liberados de toda temor, toda angustia a la muerte natural, ¿verdad? Y obviamente a la muerte espiritual, porque también a través de Jesucristo nosotros podemos ser librados de la paga del pecado. ¿Que cuál es la paga del pecado según la palabra de Dios? Es la muerte y el infierno. Es decir, no solo nos libró de ese temor a la muerte natural, sino también a la muerte espiritual, ¿verdad? Y para terminar el versículo dice, dice, mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder de la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Es decir, sí vivíamos esclavizados por temor a la muerte, pero gracias a Jesucristo nosotros somos libres de ese temor a la muerte. Entonces, eso es importante que lo tengamos, ¿verdad? Pero para poder nosotros tener esa confianza, tenemos que conocer estos versículos, tenemos que conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Que por eso tenemos esperanza. Jesucristo ya venció en la cruz en favor nuestra. Entonces ese es el primer punto. Y como segundo punto, tenemos que tener esa visión y tener conocimiento del destino que tiene Dios para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos vencer ese temor a la muerte? En primer lugar, alimentándonos de la palabra de Dios, leyendo la Biblia, ¿verdad? Porque solo ahí vamos a conocer cuál es el plan de Dios para nosotros, cuál es el plan de Dios para la humanidad, sabiendo que aquí estamos de paso. Por eso que Él nos dice, concentrémonos en las cosas de arriba, en las promesas eternas, no en las cosas de acá, porque las cosas de acá terminan, las cosas de acá se pudren y van a ser destruidas en algún momento. Y no necesariamente cuando venga Dios, simplemente el hecho de que yo me vaya por medio de la muerte natural, yo dejo todo, así haya hecho mansiones, así haya hecho riquezas, yo me voy y no me llevo nada. Entonces, por eso el Señor nos dice, concéntrense en lo de arriba, conozcan mi palabra. Entonces, alimentándonos de la palabra de Dios, vamos a conocer cuál es el propósito, cuál es la visión, cómo es que debemos manejarnos en esta tierra, cuáles son las estrategias, cuáles son
todos los principios que debemos de aplicar espirituales para que nos vaya bien también aquí en esta tierra. Permitir, ¿verdad?, de que Jesús de verdad nos cambie, reconociendo que también nosotros nada bueno podemos hacer sin Dios. Necesitamos de Dios. Nosotros estamos inclinados hacia el mal, somos insensatos, somos negligentes, somos engañadores, tenemos malos pensamientos. Y pueden ver ustedes en Marcos 7, del 21 al 23, todas las maldades que describe la palabra de Dios que nosotros tenemos en el corazón. Entonces necesitamos ser liberados de él, que su carácter se forme en nosotros. Entonces, el otro punto importante, conocer la vida eterna. Todos hemos escuchado hablar de la vida eterna, pero en realidad, ¿qué es la vida eterna? Ya lo hemos hablado, y la vida eterna es que conozcamos a Jesús, que conozcamos a Dios y a su Hijo Jesucristo, dice su palabra. Es decir, que nosotros podamos ser uno con Él, que su carácter se forme en nosotros. De eso se trata todo. ¿Cuánto del carácter de Jesús se formó en mí? ¿Verdad? Para todo lo que viene después de la muerte, porque después de la muerte hay muchas moradas, hay mucha función que vamos a realizar nosotros al morir, ¿verdad? No es que vayamos a estar sin hacer nada, todo lo contrario. En el mundo espiritual hay mucho más actividad de lo que podamos tener acá. Entonces hay mucha esperanza, o sea, hay grandísimas y preciosas promesas, dice la palabra de Dios, que hay para nosotros. Y definitivamente al morir nosotros tenemos esa esperanza, ¿verdad? Que si nosotros permitimos que el carácter de Dios se formara en nosotros, definitivamente vamos a tener grandísimas promesas cumplidas en nosotros a la hora de morir, ¿verdad? Entonces es importante que vayamos teniendo eso y que podamos tener esa confianza. Segunda de Corintios 5, del 6 al 8 nos dice: así que siempre vivamos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el lugar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Miren, esto es tan importante. Aquí nos está hablando Dios, ¿verdad? Nosotros no vivimos por lo que estamos viendo ahorita, vivimos por lo que creemos, por la esperanza de lo que nos espera, ¿verdad? Si estamos plenamente confiados, y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el lugar celestial con el Señor. Prácticamente aquí nos está diciendo, si nosotros de verdad tenemos esa confianza de lo que nos espera, nuestro corazón o nuestra actitud sería de: Señor, la verdad que quisiera que ya me llevaras, quisiera irme ya de esta tierra, porque definitivamente lo que me espera ya va a ser mucho mejor que esto, ¿verdad? Pero la realidad es que nos cuesta decir eso. Creo que no lo entendemos porque no hemos confiado en Dios, no conocemos la palabra de Dios. Entonces viene ese temor como que ya no hay esperanza de nada, ¿verdad? Entonces Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros para que nosotros tuviéramos esa esperanza, que al morir nosotros podamos tener la oportunidad de ir a su presencia, ¿verdad? Y no estoy hablando solo de la salvación de la paga del pecado. Aquí todos los que creemos en Jesucristo y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador somos salvos de esa paga del pecado, nos libramos del infierno. Pero otra cosa es la recompensa que vamos a tener allá, dependiendo de cuánto dejamos de que el carácter de Cristo se formara en nosotros. Aquí lo que va a valer después es cuánto de Jesús se formó en mí, cuánto yo me parezco a Jesús. Eso es lo que va a determinar en qué morada me encuentro y qué función tendré yo en la eternidad, ¿verdad? Entonces esto es algo glorioso, es algo emocionante, porque saben que es lo mejor de todo esto, que Dios no hizo acepción de personas. Todos tenemos esa oportunidad de poder llegar y alcanzar todo el propósito de Dios en nuestras vidas. La diferencia, o lo que va a marcar la diferencia, es cuántos queremos eso, cuánto de Dios queremos. Todos tenemos ese libre albedrío para escoger cuánto de Dios queremos en nuestras vidas, ¿verdad? Y como lo dice su palabra, Él nos recompensará de conformidad a nuestras obras, ¿verdad? Aquí no estoy hablando de salvación de paga del pecado, estoy hablando ya de otros niveles espirituales, ¿verdad? De poder vivir nosotros esa vida del reino de Dios, que escrito está: la vida del reino de Dios no consiste en bebida ni comida, sino en una vida de paz, justicia y gozo
Todos podemos creer en Jesucristo, pero la realidad es de que no todos vivimos en esa dimensión, no todos vivimos en esa paz, en ese gozo, no todos tenemos esa prosperidad integral, pero es por falta del conocimiento de la palabra de Dios, por falta de la visión de Dios. Y eso conlleva también a que tengamos temor a la muerte, por falta de tener el propósito de Dios en nuestras vidas, por falta de ese conocimiento de la visión que Dios tiene para nuestras vidas. La pregunta que les hice al principio, ¿podemos decir nosotros, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Si aún no podemos decir eso, es la oportunidad para pedirle a Dios que produzca en nosotros ese deseo por buscarle, porque hasta eso hace Él. Si nosotros le pedimos de corazón que Él produzca en nosotros el deseo por buscarle, si somos sinceros en nuestra oración, Él va a producir ese deseo en nosotros y vamos a comenzar a inquietarnos y a comenzar a desear conocer más de Dios, más que cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, y eso definitivamente, cuando comenzamos, a medida que comenzamos a conocer de Dios, comenzamos a conocer del propósito de Dios, de la visión de Dios, y comenzamos a confiar en esa visión, el temor a la muerte comienza a desaparecer, y lo que comienza a venir a nuestros corazones es esa esperanza, ese gozo, esa confianza, ese anhelo de estar de regreso algún día otra vez con Dios, porque de ahí venimos y para allá vamos, ¿verdad? Entonces ese anhelo comienza a crecer, y cuando incluso podamos tener alguna enfermedad o podamos estar al borde de la muerte, ya no vamos a tener desesperanza, todo lo contrario, ya vamos a estar añorando ver a Dios. Y ahora bien les digo, esto es un proceso, esto no se logra de la noche a la mañana, esto es un proceso en el cual Dios me va limpiando y me va sanando de todo temor y me va dando su confianza, me va dando la confianza en Cristo Jesús. Entonces yo quisiera terminar haciendo una oración por ustedes y por todos nosotros, porque necesitamos de que Dios ponga esa convicción y quite todo temor de nosotros. Señor, gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias porque si estamos hoy acá, Señor, es porque a ti te ha placido tenernos acá, porque tú en tu inmensa misericordia nos permitiste dar la oportunidad, Señor, de poder escuchar de tu palabra. Te pedimos, Señor, reconocemos, Señor, que nuestro deseo, Señor, nuestro corazón todavía está inclinado a las cosas de este mundo, Señor, pero sabemos, Padre, que tú eres bueno y misericordioso, y como tu palabra lo dice, tú puedes poner ese deseo en nuestro corazón por buscarte, por conocerte. Y hoy pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que produzcas en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, ese deseo por conocerte, Señor. Y hoy también pido, Padre Santo, que todos los que escuchamos, Señor, este video, todos los que escuchamos, Señor, esta palabra, Padre Santo, pueda, Señor, obrar en nosotros y liberarnos de todo temor, Señor, porque ya tu Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó y pagó el precio para que nosotros fuéramos liberados de ese temor a la muerte. Gracias, Señor, te damos. Gracias por inclinar tu oído a nosotros. Gracias por escucharnos. Te amamos, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, ha sido todo un gusto estar con ustedes y esperamos verlos el próximo jueves en Paréntesis Podcast. Que Dios me los bendiga.